a nosotros alentar, nos debe de dar esperanza. ¿Por qué? Porque en estos tiempos como en estos tiempos seguimos teniendo necesidades, tanto físicas como espirituales. Pero lo que debemos de ver y entender es que el mismo Jesús que estuvo con esa multitud, con esa gente, es el mismo Jesús que está con nosotros, es el mismo Dios encarnado que estuvo allá, está aquí. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo y Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y creo que más de uno de los que estamos aquí hemos podido experimentar en carne propia un milagro de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que el milagro más grande que Dios ha podido hacer en nuestras vidas es la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha venido a sacarnos a cada uno de nosotros de diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Pero Él ha venido, dice, a traernos de un mundo de oscuridad a la luz admirable que es Él. Y eso es el milagro más grande y más maravilloso por el cual nosotros tenemos que vivir agradecidos con Él, por el cual nosotros debemos de darle gracias y darle honra y gloria y decirle: Señor, eres bueno. Y sabemos que tenemos las promesas del Señor para que cuando nosotros estamos en situaciones de necesidad, si nosotros estamos pasando por enfermedades físicas, de que nosotros podemos ir a Él y Él puede obrar en nosotros. Y lo estamos viendo con personas que han estado enfermas, que se ha orado por ellos y el Señor ha restaurado y está restaurando a muchos. Amén. Entonces, el Señor sigue obrando milagros y seguirá obrando milagros hasta que Él no venga. Nuestro punto número 3 dice: la sanidad de un cojo. El inciso A dice: levántate y anda. Ahora vamos a estar viendo en Juan capítulo 5. Del verso 1 al verso 9. Este es el milagro que Dios hizo al el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos cómo nuevamente el Señor hace otro milagro, otra sanidad en día de reposo. Aquí se habla de una sanidad que tuvo lugar en Jerusalén y es notable por el hecho de que la persona que fue sanada no le pidió a Jesús que le sanara, sino que vemos cómo Jesús hizo una misericordiosa obra de sanidad para confirmar su divinidad. Ciertamente, a través de la palabra podemos ver, el hombre estaba ahí tirado, llevaba años estando allí, porque dice que ya 38 años de ser paralítico, y yo me imagino que cada año él bajaba a ese lugar esperando poder entrar al agua y obtener su sanidad, pero obviamente él no caminaba. Entonces los que sí caminaban eran los primeros que podían entrar, porque dice que él no tenía quien lo pudiera ayudar a meterse en el agua. Pero el Señor, viéndolo, el Señor sabía, Jesús sabía toda su historia, toda su vida. Él solamente quería, yo creo que probar y ver si realmente él quería ser sano, ¿verdad? El Señor le dice: ¿quieres ser sano?
Por eso dice, Jesús hizo una misericordiosa obra de sanidad para confirmar su divinidad. Como podemos ver aquí, el hombre que Jesús sanó había estado paralítico durante 38 años y este estaba con muchos otros que también necesitaban sanidad. Es por eso que todos se encontraban junto al estanque de Betesda. Podemos ver cómo Jesús se le acercó y le hace una pregunta un tanto extraña, porque es obvio que si estaba ahí es que él quería ser sano, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le preguntó eso? No lo sabemos, pero él le pregunta, ¿quieres ser sano? Era obvio que este hombre quería ser sanado, por eso se encontraba ahí, pero tenía un problema, no podía meterse a tiempo al agua. El verso 7 indica que el agua se agitaba en ocasiones y el enfermo que entraba primero recibía la sanidad divina. Este hombre había centrado su fe en el estanque. En cambio, Jesús le hizo cambiar de perspectiva. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, le dijo que se pusiera de pie, lo cual era imposible. Después le dijo que recogiera su lecho. Y por último le ordenó que caminara. ¿Por qué dice que imposible? Porque era paralítico. Y el Señor le dice que se pusiera de pie. Esta fue la culminación del milagro, al ordenarle que anduviera como alguien que había recuperado su integridad física. Y como podemos ver, esto no sucedió de manera gradual, no fue un milagro que se fue dando poco a poco, sino que el hombre fue sanado y comenzó a andar de inmediato. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él obedeció la orden que el Señor le estaba dando. Amén. Y es aquí como vemos cuán importante es la obediencia, ¿verdad? Él no dudó, a pesar de que él no sabía quién era Jesús, porque él no sabía. Pero todo lo que Jesús le mandó que hiciera, él lo hizo. ¿Y cuál fue su recompensa? Obtener la sanidad. Él fue sanado. Dice nuestro último inciso y dice, la sanidad espiritual. Del verso 10 al verso 16 dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí vemos nuevamente cómo los judíos vuelven a... Pero primero vemos cómo ellos cuestionan al que fue sanado y también le dicen, no te es lícito en el día de reposo andar cargando tu lecho. Porque si ellos sabían que lo conocían, sabían que había sido un paralítico. Dice aquí vemos nuevamente cómo los líderes religiosos no estaban contentos con que Jesús hubiera hecho un milagro en el día de reposo. Y como podemos ver, estos judíos buscaban cualquier ocasión para acusar a Jesús. Vemos cómo estos judíos ahora acusaban a este hombre por cargar su lecho en el día de reposo. O sea que a ellos no les interesaba, no les importaba que este pobre hombre, lo que este pobre hombre padecía cuando estaba paralítico. Porque si a ellos les hubiera interesado, se habrían alegrado al verlo ya curado. Si verdaderamente ellos hubiesen guardado la ley como Dios había mandado, tendrían ese amor al prójimo. Y se habrían alegrado de ver que este hombre ya no estaba ahí botado, que ya andaba caminando. Pero como podemos ver, no fue así. Dice, estos hombres solo les importaba, según ellos, que no se quebrantara la ley. Esto era lo que a ellos les interesaba. Vemos cómo ellos interrogaban al paralítico para saber quién lo había sanado.
pero al parecer no sabía quién era Jesús. Sin embargo, más tarde Jesús encontró a este hombre en el templo, y vea, hermano, lo que Jesús le dice son palabras importantes, porque le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que ahí el Señor le está recomendando que trate de cuidar, ¿verdad? Que no vaya a andar haciendo cosas que no debe de hacer, porque después, en lugar de estar paralítico, no sé qué otra cosa le podría venir peor que la parálisis. Como podemos ver desde el comienzo de esta historia, no encontramos nada que haga referencia al pecado de este hombre. De ahí que estas palabras se podrían traducir como: no sigas pecando continuamente. Quizá esta fue la manera que Jesús usó para confrontar a este hombre con su necesidad espiritual. Vemos que Jesús le estaba enseñando la verdadera naturaleza de su mensaje, y su mensaje era la vida eterna y la transformación. Dios le estaba brindando a este hombre esta oportunidad, lo cual constituye una bendición mayor que la sanidad física. Dios no solo lo sanó físicamente, sino que también le sanó el espiritualmente. Esta historia termina cuando este hombre le dice a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y querían matarle. Vemos en esto el contraste entre aceptarlo y rechazarlo, que nos recuerda que Él es más que nuestro sanador y quien nos da la vida. Él también es nuestro Señor y Salvador, y Él es digno de nuestra total entrega. Debemos creer que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Los milagros son demostración de la misericordia divina, y también confirman que Jesús era el Mesías, que Jesús era y es exactamente quien Él dijo que es: el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Debemos de ver, hermanos, el tema de nuestra lección dice: Jesús sana a todos los enfermos, ¿verdad? Pero vemos cómo Él tanto tiene el poder para sanar físicamente como espiritualmente. Lo que en conclusión yo lo que puedo decir es: vemos cómo Él levantó a este paralítico que fue llevado por sus 4 amigos. Jesús vio la fe de los amigos. Él no vio, porque en ninguna parte habla de la fe del hombre. Habla de la fe de 4 hombres que lo cargaron y lo llevaron, y que ellos, no importando las circunstancias, ellos buscaron la manera de hacerlo llegar hasta donde Jesús estaba, porque ellos sabían que si Él llegaba a donde Jesús estaba, iba a ser sano, ¿verdad? Vemos que nada los desanimó, ningún obstáculo los detuvo. Ellos hicieron hasta lo imposible, pero consiguieron por lo que ellos iban, que era por el milagro de sanidad para este hombre. Hablando de nosotros, debemos de tomarlo también, hermanos, para nuestra vida. No importa qué impedimento tengamos. Sabemos que nosotros como seres humanos atravesamos también por problemas, por circunstancias difíciles en la vida, pero esto nos debe de enseñar que no hay imposible, que los límites los ponemos nosotros. No hay límites. Cuando nosotros ponemos al Señor al frente, podemos estar seguros de que vamos a obtener la victoria, de que vamos a salir triunfantes, de que no importa cuán difícil sea la situación. Aquí nos está enseñando que si nos agarramos de la mano del Señor, podemos lograr todo lo que querramos. Que el Señor les bendiga, y esta ha sido nuestra enseñanza en esta noche.